Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Transformaciones Urbanas. Entiendo que en el episodio anterior se mencionó que sería una serie de un solo episodio, pero nos hicieron llegar sus preocupaciones y sus comentarios y consideramos pertinente e importante dedicarle un espacio para resolver sus dudas y sobre todo pensar críticamente cómo cambian nuestras ciudades y quiénes quedan fuera en este proceso. Hoy me daré la tarea de dedicar este episodio solamente a sentar las bases, ¿no? Sentar las bases teóricas de un concepto que pudo a lo mejor no haber quedado claro, como lo es la gentrificación. También no los quiero decepcionar, el día de hoy no me encuentro acompañada. Nuestros invitados desafortunadamente no nos pudieron acompañar en este episodio, pero no se preocupen, podrían volver en futuras ocasiones o en próximos episodios o en próximas temporadas. Entonces, esperen noticias. Pues algunas de las preguntas que se van a abordar en este episodio es de qué hablamos cuando se menciona la gentrificación. ¿Es solo una moda pasajera o una consecuencia inevitable del desarrollo humano? ¿O es en realidad un fenómeno profundamente político y estructural? Bueno, en los próximos minutos vamos a resolver y recorrer su origen, sus fundamentos teóricos y los debates que pues esta conversación podría generar. Entonces, pues sí, consideramos que entender la gentrificación desde la raíz es el primer paso para la transformación. Entonces, comenzando, ¿qué es la gentrificación? ¿Cuál es su origen y cuál fue su contexto? El término gentrificación fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en 1964. Ella observaba lo que ocurría en algunos barrios de Londres. Zonas obreras comenzaban a ser ocupadas por clases medias profesionales. Y con esa llegada, los alquileres subían, los comercios cambiaban y poco a poco, pues estas familias que siempre habían vivido ahí, se habían visto forzadas a marcharse. Glass lo describió como un proceso agresivo, una transformación que, más que mejorar, solo desplazaba. Pero pues esto no se trata solo de un fenómeno británico ni de los años 60. Lo que Ruth Glass observó es por parte del paisaje de muchas ciudades en el mundo. Reformulo. Lo que Ruth vio a día de hoy es parte del paisaje de muchas otras ciudades, no solo en Europa. Y para entenderlo es necesario mirar, suena raro, pero más allá de lo visible y también hay que mirar más allá del norte global. Uno de los principales aportes teóricos viene, otro nombre importante, del geógrafo Neil Smith, quien en los años 80 desarrolló el concepto de rent gap o brecha de renta. Según Smith, la gentrificación ocurre cuando hay una diferencia entre el valor actual de una propiedad o en manos de una persona con bajos recursos y el valor potencial que esa propiedad tendría si fuera reformada y vendida dentro del mercado. Esta brecha es lo que motiva la inversión inmobiliaria y con ella pues lo que provoca el desplazamiento. En otras palabras, no se gentrifica un barrio porque esté de moda, sino porque se convierte en una oportunidad de lucro. Continuando con pues una segunda fase, una segunda parte, viene el capitalismo urbano y la exclusión. Aquí es donde entra mi escritor favorito sobre el tema, no mi escritor favorito sobre el tema, que pues es David Harvey, un geógrafo marxista británico quien ve la gentrificación como parte de un proceso todavía más amplio, que es la acumulación por disposición. La acumulación por disposición, como lo explica Harvey, es tomada desde un concepto clásico de Marx, ¿no? Sobre la acumulación originaria, que es este proceso violento por el cual los bienes comunes pasaron de ser pasaron de ser propiedad pública a propiedad privada para permitir el surgimiento del capitalismo. Y pues Harvey lo que hace es actualizarlo, ampliarlo. Dice que la lógica no ha desaparecido, esta lógica no ha desaparecido, solo con el tiempo se ha sofisticado. A día de hoy la acumulación ocurre a través de procesos como la privatización, la mercantilización del espacio público, la financiación de la vivienda y finalmente, no es ninguna sorpresa, la gentrificación. Pero, ok,
Entonces, ¿qué representa esto en términos concretos y fijos? Significa que los barrios dejan de verse como espacios de vida comunitaria y comienzan a entenderse como oportunidades de inversión. Algo feo. Zonas que por años vivieron marginadas o desatendidas por el Estado, por ejemplo, no sé, falta de servicios, falta de infraestructura, o de transporte incluso, de pronto se vuelven muy atractivas para el capital. ¿Y por qué? Porque pueden comprarse de forma barata, renovarse y venderse a un precio mucho más caro. Y esa diferencia de valor es lo que se extrae. Se desposee, no, sí, se desposee a quienes viven ahí, o por lo menos vivían ahí, para acumular rentabilidad. Y al final, pues esta lógica convierte el derecho a la vivienda en una simple mercancía. Los hogares dejan de ser refugios o espacios de pertenencia para convertirse en activos financieros. Y bajo esta lógica, válgame la redundancia, quien no puede pagar queda fuera. Es desplazado e invisibilizado. De igual forma, Harvey advierte que esta dinámica no es un error del sistema, es el sistema mismo. El neoliberalismo, otro concepto nuevo tal vez, promueve la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos. Y bajo este principio deja que la especulación defina dónde puede vivir la gente y quién tiene acceso a los servicios, o qué barrio merece, entre comillas, ser revitalizado. Lo que se esconde bajo el discurso de la renovación urbana es muchas veces una estrategia de expulsión. Y aquí es donde la gentrificación se vuelve específicamente peligrosa. Porque no solo reordena el espacio físico de la ciudad, sino también las relaciones de poder que lo habitan. Porque impone nuevas lógicas, nuevas estéticas, nuevas normas y borra las anteriores. El suelo, la vivienda e incluso el paisaje urbano se transforman en mercancía. Entonces, pues la gentrificación en sí no es un efecto secundario del desarrollo urbano, es una estrategia. Un modo de reconvertir zonas no tan bonitas, a lo mejor desvalorizadas, en lugares rentables para el mercado y desplazando a quienes no pueden seguir el ritmo de dicha especulación. Ahora sí, el tema no es solo cuestión de economía, es una cuestión también cultural y político. Loretta Lee, urbanista y geógrafa, plantea que la gentrificación afecta de forma distinta según tu clase, según tu género, según tu etnia o según tu edad. No todas las personas pueden resistir o adaptarse igual a este fenómeno. Sectores o poblaciones a lo mejor vulnerables como mujeres solas, personas mayores, comunidades indígenas o racializadas suelen ser las primeras, casi siempre en ser desplazadas y las últimas en ser escuchadas. No solo, la gentrificación no solo reconfigura nuestro espacio físico, redefine quién tiene derecho a la ciudad. Bueno, pasando con un bloque, así lo definiría yo, el bloque de los debates y de... es mi gato. Resistencias, pues a veces se plantea que la gentrificación tiene efectos positivos, que a lo mejor embellece barrios, que mejora la seguridad o que trae servicios a zonas marginalizadas. Y pues sí, ¿no? En muchos casos a lo mejor sí hay mejoras físicas evidentes, pero la pregunta es la misma. ¿A qué costo? ¿Quiénes son los beneficiados y quiénes son los expulsados? El verdadero problema no es simplemente la transformación urbana, sino la transformación sin justicia social. Y esto es un punto clave. La gentrificación ocurre cuando esa mejora se hace sin pensar en quienes han sostenido aquel barrio, aquella zona con su vida cotidiana, con su trabajo, con su cultura. Cuando no hay políticas de protección, políticas públicas, ni vivienda asequible, ni control sobre el mercado, el resultado sigue siendo y va a seguir siendo la exclusión.
Y pues como mencioné al principio del bloque, también hay resistencias frente a ello. En muchas ciudades han surgido movimientos y qué bueno, la verdad, vecinales, cooperativas de vivienda, redes de inquilinos que luchan por el derecho a quedarse. Porque, como dice el urbanista Jordi Borja, la ciudad no es solo un lugar para vivir, sino un espacio para ejercer ciudadanía. Y pues bueno, ya por último, sí nos llegaron sus preguntitas, sobre todo por redes sociales. Entonces, pues para no hacer el tiempo tan largo, seleccionamos 5 preguntas que pues fueron las más interesantes. Apreciamos mucho que se tomen el tiempo para hacernos preguntas, porque uno, eso significa que nos pusieron atención y dos, significa que podemos hablar más, podemos dialogar más. Entonces, adelante con sus preguntas. Primero, nos viene una pregunta de Carla desde Buenos Aires. Dice, ¿la gentrificación siempre involucra desplazamiento físico o pueden haber otras formas de expulsión menos visibles? Pues fíjate que esa es una muy buena pregunta, Carla, porque aunque la forma más evidente de gentrificación y la podría ser la más radical, la más fuerte, es el desplazamiento residencial, que es cuando una persona pues ya no puede pagar su renta, su alquiler y debe mudarse. También existen formas más sutiles de expulsión. Por ejemplo, pues cuando cambian los comercios del barrio y ya no están pensados a lo mejor para los residentes originales. Justamente algo así está pasando en Tepoztlán, por ejemplo, que hay una escuela central en Tepoztlán. Lastimosamente, los locales, los comercios que están a los alrededores de esa escuela son pues de carácter turístico, son bares, son pues lugares para ir a tomar, donde se venden alcohol, cosa que está prohibido en frente de escuelas. Y lo que es la forma en que el gobierno pidió resolver, Tepoztlán está en Cuernavaca, no, en Morelos, perdón, está a un ladito de Cuernavaca. Lo que el gobierno decidió hacer al respecto es mover la escuela a una zona que está, a una reserva natural, una zona que está restringida. Pero cuando los comercios del barrio ya no están pensados para los residentes originales, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Tepoztlán, o cuando se rompe el tejido comunitario y se imponen normas culturales que excluyen a quienes siempre han vivido allí. A esto se le llama también desplazamiento simbólico o cultural. Continuando con una pregunta de Jorge desde Tijuana. Pregunta, ¿puede haber gentrificación sin inversión extranjera o grandes proyectos inmobiliarios? Efectivamente, Jorge. La gentrificación no siempre viene desde megaproyectos así enormes o capital extranjero. A veces es impulsada, y esto pongan atención, es impulsada por sectores medios locales, que a lo mejor buscan vivir en zonas céntricas o con a lo mejor mayor potencial de valorización. E incluso proyectos públicos de renovación pueden triggerear la gentrificación si no van acompañados de políticas públicas de inclusión. Lo importante es mirar el resultado. Si hay desplazamiento de población vulnerable, efectivamente estamos ante un proceso de gentrificación sin importar de dónde venga ese dinero. Lucía desde Ciudad de México nos pregunta qué diferencia hay entre gentrificación y simplemente mejorar un barrio. Pues es una buena distinción, porque, bueno, si mejorar un barrio, ya sea con parques, servicios o buscar una vivienda digna, pues no es malo en sí. A lo mejor podría sonar que lo estamos satanizando, pero pues no es malo. El problema es quién se beneficia y quién se beneficia con esa mejora y quién podría salir afectado. Si de nuevo es solo para atraer nuevos residentes con mejores ingresos, pues eso es gentrificación, ¿no? En cambio, si las mejoras están pensadas únicamente para fortalecer a la comunidad existente, proteger y garantizar su derecho a la vivienda y sobre todo su permanencia, pues entonces aquí sí estamos hablando de renovación inclusiva y justicia urbana. Eso es lo que todos deberíamos de buscar.
todos los estados deberían de promover. Ok, continuando con desde Santiago, desde Chile. Pregunta Elías, ¿cómo se puede combatir la gentrificación desde la ciudadanía? Creo que sí, en el episodio anterior sí hablamos sobre las políticas públicas y toda esta cuestión de las instituciones y del Estado, pero pues sí, me gusta que tengan como iniciativa. Y pues hay muchas formas. Podría ser a lo mejor desde la organización colectiva, podrían hacerse asambleas vecinales o cooperativas de vivienda. Y si ya nos queremos poner acá bien radicales, pues hasta presionar las leyes de control de alquiler, leyes de vivienda social o las regulaciones al mercado del suelo. También otra cosa que podría ser clave es hablar sobre el problema, visibilizar el problema en los medios. Usen sus redes sociales, chicos, infórmense, usen TikTok, Instagram. Hay muchos medios donde pueden conseguir y compartir información. En las universidades, en la calle, la gentrificación, pues lastimosamente no es inevitable. Pero cuando hay conciencia, hay resistencia. Y cuando hay resistencia y nos ponemos de acuerdo, se hacen cambios. Así que, pues, hay que ponernos pilas. La pregunta 5, ojo, sí depende, o sea, no depende de nosotros muchas veces, pero también podría ser un gran aporte el estar conscientes de los problemas que suceden a nuestro alrededor, ¿ok? Pero no se sientan culpables, o sea, no depende de nosotros muchas veces. Ok, ya por último, una pregunta de Sofía, desde San Luis Potosí. ¿La gentrificación ocurre solo en grandes ciudades o también en pueblos o barrios pequeños? Ok, Sofía. Pues sí, la gentrificación pues sí se ha estudiado principalmente en ciudades grandes, en metrópolis, pero pues también pueden ocurrir en ciudades medianas, como lo es Tijuana. A lo mejor es que no es una ciudad chiquita porque económicamente a lo mejor sí tiene buenos ingresos, tiene mucho flujo. O sea, ciudades medianas como pueblos turísticos o zonas, incluso zonas rurales, que pues son lugares con alto valor paisajístico y cultural, cosa muy atractiva para los inversores extranjeros. Un ejemplo de ellos son los pueblos costeros, los centros históricos o las comunidades cercanas a la naturaleza. También pues estos lugares también son atractivos para el capital, como mencioné, y generan procesos de expulsión muy similares o iguales. La lógica de acumulación por desposesión también puede operar a cualquier escala, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que, pues sí, no es algo aislado, no es único de las ciudades grandes. El día de hoy, ya para cerrar, hemos recorrido los fundamentos teóricos de la gentrificación. Vimos, efectivamente, que no es un fenómeno espontáneo ni inevitable y no es simplemente un efecto o una consecuencia del desarrollo. Es el resultado de muchas políticas, muchas decisiones e intereses que modelan nuestras ciudades. Entender la gentrificación como un proceso estructural nos permite ver nos permite dejar ver, sus síntomas como hechos aislados. Nos brindan herramientas para diagnosticar, pero también para actuar, para exigir políticas de vivienda inclusiva, un control adecuado del suelo y, como nos toca a nosotros, la participación ciudadana. Y también recordar que la ciudad no se construye solo con cemento y ladrillos, se construye con memorias, con vínculos y con justicia. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Transformaciones Urbanas. Si te gustó, si te hizo reflexionar, pues házmelo saber, comenta, súmate a la discusión, que pues sí es un tema urgente. Nos gustaría mucho que participaran. Esperamos que haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima.